Eh, eh, Me permití grabar para poderla compartir, posteriormente con alguien más interesado. es un placer, doctora, distinguirla y un orgullo de tener una persona tan grande. No encuentro palabras para elogiarla. Es un poco complicado hacer tesis. He estado estudiando sobre eso en investigación y siempre hay que meterle uno cabeza para poder redactar el planteamiento de problemas, cómo es cada planteamiento y cómo armar el marco teórico, cómo cada objetivo se especifique como debe ir realizado. Todo eso es un poquito complicado, pero poco a poco vamos aprendiendo. Muchas gracias. No sé si era la bocina tuya, Crisanto. ¿Desde dónde nos estás contactando, Crisanto? De Colombia, de De Colombia, Colombia. Muy bien, sur muchas del Cesar. gracias por compartir. ¿Alguien más se le ha dicho qué otros tipos de dificultades han tenido a la hora de redactar una tesis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Le habla Richard desde Perú. Pero Un saludo a todos. bienvenidos. Muchas gracias. Respecto a la pregunta, es importantísimo porque cuando estamos en la etapa, lo que es en la vida universitaria, en pregrado o posgrado, hay muchas dificultades que surgen. Casi en la mayoría de todos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, un poco de dificultad ha sido en la parte metodológica. Hay dos enfoques para realizar la investigación, que es cualitativo y cuantitativo. Distinguir esos dos enfoques es un poquito complicado, ¿no? ¿Cuál de la ruta voy a escoger para realizar mi investigación? Porque la metodología tiene que ver el diseño, los niveles de investigación, etcétera, etcétera. Eso ha sido un poco más dificultoso. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti, Richard. Bueno, pues seguimos escuchando. Alguien más está compartiendo por el chat que la dificultad más frecuente para mí es que cuando tengo tanta información no sé cómo ordenarla. Bien. Entonces, acá Susi, ella da clases de seminario. La dificultad más es cómo redactar la metodología. Muy bien. Y luego también Jenny de Parada, ella es profesora de la Universidad de La Habana y una vez, de la red. Muy bien, gracias Jenny. Bueno, entonces, ustedes notan que pareciera que son diferentes dificultades, pero en el momento de redactar, en el momento de estar trabajando en la tesis, un momentito, por favor. Bien, entonces, en algunas investigaciones que hemos trabajado alrededor de las dificultades de las tesis, pues hemos encontrado algunas parecidas a lo que ustedes comparten. Sin embargo, en este material hemos sintetizado ese interactivo que ustedes tienen, representa
síntesis de los principales problemas. Y es que para redactar hemos de tener claro, hemos de tener claridad primero. Si yo no puedo redactar algo en lo que no estoy claro. Entonces, y obviamente lo que decía Gerardo, claro que el parafraseo, claro que las normas APAS de redacción de textos científicos son muy importantes. Pero para cuando comenzamos nosotros a redactar una tesis, es más importante, bueno, todo es importante, pero es más importante tener una claridad. Claridad de la investigación. Entonces, si vamos a comenzar una investigación, hemos de echarle una visión panorámica para poder definir la ruta y eso nos va a marcar los modos de redactar. ¿Qué vamos a redactar? Y quiero compartirles que ese interactivo que ustedes están teniendo en sus manos, lo están manejando y vamos a la par o no, no importa, pero si a ustedes les ayuda para generar alguna pregunta que pudiera aclarar sobre todo su trabajo que ya están haciendo, siéntanse libres de compartirla. Este es un momento más que de conferencias, es que de interacción. Porque en la medida que ustedes compartan los problemas y podamos establecer una solución, en esa medida estaremos ayudando a todos los que están aquí y a todos los que nos están mirando, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué significa de dónde vamos a comenzar? Vamos a tener claro que si estamos hablando de una tesis, estaremos hablando de un documento científico. Entonces, para obtener un grado de licenciatura, de especialidad, de maestría, de doctorado, o sea, un grado ahora sí que un grado para obtener un grado y un título o acá nosotros en México le decimos licenciatura o nivel superior y luego el nivel superior está dividido entre grado y posgrado, ¿no? No sé en otros lugares cómo se haga, pero posgrado nosotros decimos especialidad, maestría y doctorado. Cualquiera de los tres para nosotros es el grado. Entonces, el posgrado. Bueno, pero en todos los niveles, una tesis es un documento científico. Por tanto, hemos de conocer algunas características de lo que representa una investigación. Y he querido establecer estos tres aspectos y denominarle visión panorámica. Y fíjense que si yo pienso en una tesis, estaré pensando en estos apartados. Es un problema. Primero voy a ver un problema. Y problema es, a ver, ¿qué problemas se les han presentado en su contexto, por ejemplo? Gerardo, ¿quieres compartirnos algo? ¿Cuál es tu contexto y cuáles son los problemas que estudias o que te interesa, que te cautiva? Sí, mira, yo estuve porque por la pandemia y situación de salud interrumpí mi tesis doctoral en la Universidad de Valladolid en España. La línea de investigación era música española hispanoamericana del siglo XIX al XXI, y de ahí digamos así, el problema de investigación era las canciones de Miguel Lerdo de Tejada, un compositor mexicano y director de orquestas típicas de México. Sí. ¿Verdad? De ahí salió mi problema de investigación, precisamente lo que eran las canciones. Muy bien. Gracias, Gerardo. No, bueno, estos tres apartados, debe tener claridad de estos tres apartados. Ahorita ya Gerardo lo estableció muy bien su problema. O sea, bien específico. Pero además
dependiendo del problema, un problema puede ser magno. Nosotros hemos de definir qué partecita vamos a estudiar. Y ahí iríamos a qué parte del problema se le va a buscar solución. Y después estableceríamos el método. Así platicado suena re fácil. Ahora, ¿cómo redactar todo esto? Muchas veces cada institución tiene su propio formato. Pero los contenidos que se redactan en cada uno de los formatos es lo mismo, porque una tesis es un trabajo de investigación. Entonces, hemos de realizar la investigación y posteriormente, o a la par, irlo ajustando al formato que nos están solicitando. Y entonces, ¿pero qué significa? ¿Qué significa decir un problema? ¿Qué significa un problema de investigación? No todo problema es un problema de investigación. Entonces, problemas que se identifican, y estos pueden a través de la observación, o yo tengo una idea de un problema y puedo empezar a leer la experiencia laboral, o lo que observamos, algún problema. El más común que tenemos ahorita es la pandemia, ¿no? Bueno, pero esos problemas, por ejemplo, me permití recopilar esta fuente, estos problemas de carácter mundial, la inseguridad, la corrupción, la violencia y así. Entonces, la educación, bueno, ese es un ejemplo de problemas. Pero cuando nosotros decimos evidencias, cuando nosotros decimos, es que no es lo mismo un problema, este es un problema, pero cuando nosotros decimos que es un problema de investigación, estaremos hablando de una solución confiable y válida. Es decir, que ha llevado un proceso que te da la seguridad de que estás frente a un problema de investigación. En muchos de los apartados, en muchas de las tesis existe el problema como apartado. En otras tesis existe un capítulo que se llama introducción, porque el APA presenta un apartado que dice introducción, y en la introducción ahí se mete el problema, se mete los objetivos. Entonces, por eso les decía, depende. Cuando yo voy a redactar, depende del formato de la institución en la que yo estoy. Pero lo que es común a todas las instituciones y a todos los trabajos es que identificamos un problema y lo verificamos que sea un problema de investigación, porque estamos claros que no todo problema es un problema de investigación. Y entonces, cuando le aplicamos un proceso científico, un método científico, que ya lo iremos trabajando, encontraremos una solución que es válida y confiable, la cual redactaremos en el formato de tesis, en el formato de artículo, dependiendo del propósito de la investigación. ¿De dónde vamos a recopilar los problemas? Pueden ser locales, nacionales o internacionales. No importa. Depende mucho de las posibilidades, o cuando vamos a seleccionar, no importa dónde esté el problema, pero cuando lo vamos a justificar, pues habría que tener evidencias de que un problema existe. Ahí ustedes lo van a tener, esta es la importancia de la investigación, y este es un líder investigador, el doctor Roberto Hernández Sampieri, es un líder en investigación, pero me voy a permitir brincármela porque él habla de la importancia de investigar, y ustedes la van a poder en su interactivo, ustedes lo pueden escuchar sin problema, ¿no? Bueno,
esta parte, aquí vamos a detenernos un poquito porque un mismo problema puede contener múltiples investigaciones. Miren, voy a apagar mi cámara porque creo que me está como lampareando, ¿no? Como que me mueve la figura. Creo que es no sé, pero posiblemente. Voy a apagar al momento. Bueno, entonces, fijen esto. Un mismo problema puede tener múltiples investigaciones. Y este ejemplo que ustedes ven aquí es tipos de investigaciones relacionadas con un mismo problema. COVID-19. El análisis el primero representa el análisis alrededor del mundo del COVID. El segundo, el aumento del uso de drogas durante COVID. El tercero, los síntomas. Y cada uno son investigaciones diferentes. Algunas de carácter internacional y otras de carácter nacional, incluso local. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos definiendo nuestro problema de investigación, hemos de tener claro qué partecita. Esa pequeña parte que yo voy a estudiar, porque de ahí no me voy a salir. Una de las principales problemáticas en la elaboración de tesis es que nos vamos como que agarramos otro rumbo. Como que empecé aquí, pero luego le doy. Entonces, estar enfocados cuando decidimos lo que hacer. Ahorita en el problema no, yo digo, este es mi problema y está alrededor del mundo o en el contexto locales. Yo compruebo que tenga evidencias y compruebo que tenga evidencias, porque si no hay evidencias, tendría que iniciar una investigación de cero, como cuando empezó pandemia, ¿no? Lo que había, empezaron a investigar otras pandemias y bueno, empezaron de cero. Pero generalmente una investigación, un problema de investigación ya tiene precedentes. Entonces, bueno, entonces, decimos, en este espacio, el problema de investigación, entonces, estaremos hablando de que es un problema que se puede evidenciar. Es decir, redactar citas, referencias, indicadores, de tal forma que me den pruebas de que el problema existe. Entonces, por ejemplo, miren aquí. El problema, ¿en dónde buscamos el problema? Las evidencias pueden ser libros, pueden ser tesis, pueden ser artículos o pueden ser datos, indicadores de reprobación, pueden ser sobrepoblaciones, etcétera. Pero tiene que haber evidencias. Si yo no muestro que un problema de investigación, que un problema es de investigación, pues no lo puedo estudiar como problema de investigación. Como problema sí le puedo buscar una solución, pero como problema de investigación, pues no va a ser necesario, porque un problema se puede referir a diferentes. Por ejemplo, en una comunidad no hay agua, pero resulta que los pozos de agua están descompuestas las bombas, entonces ahí no se necesita una investigación para poder resolverlo. Un problema de investigación es que no se encuentra una solución. Ya los indicadores que vimos, por ejemplo,
ya vimos tipos de problemas que no tienen hasta ahorita solución, que sí se les ha buscado, pero que se siguen haciendo investigaciones alrededor de esas y otras temáticas, ¿no? A nivel local, nacional o internacional. Entonces, bueno, entonces las evidencias para un problema de investigación son extraordinariamente importantes, al grado de que si no hay evidencias, no hay problema de investigación. Y entonces, en algún lugar, concluiremos esta parte del problema, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Ya definimos nuestro problema, ya probamos su existencia, y entonces, ahora sí nos vamos a la siguiente etapa. Esta sí ¿Qué parte del problema le voy a buscar solución? Y eso me va a generar redacción de objetivos, de preguntas de investigación y de hipótesis. El tema de la investigación ha sido muy controvertido porque depende mucho de los autores de los que los estamos refiriendo. Entonces, vamos a echar un vistazo por esa parte de a qué parte del problema le voy a dar solución. Y me encuentro con que tengo un gran problema, identifico un problema de investigación y luego yo ya decido qué objetivos, qué preguntas o hipótesis. Ahora, ¿de qué va a depender que yo empiece a delimitar mis objetivos, mis preguntas o mis hipótesis? Esto es extraordinariamente importante. El alcance de una investigación son 4, algunos autores refieren 5 porque el último lo separa. Pero generalmente el alcance, la mayoría de los autores que hasta este momento he revisado, refieren 4 o 5 alcances. En síntesis, esto es clave. Hemos descubierto que es clave tener claros los alcances de investigación, porque me va a referir si yo voy a utilizar estadística descriptiva o estadística inferencial para hacer los análisis de datos. Me va a definir el número de variables que yo quiero estudiar. Generalmente los estudios exploratorios son cuando no existe nada, como cuando empezó COVID. Pues es justamente eso es lo que escribimos, ¿no? Cuando empezamos de cero y generalmente empieza por aspectos cualitativos. Porque no hay nada, se está yendo, ahora sí que haciendo camino. Pero la descriptiva, fíjense, ¿a qué se refiere? Si yo lo que quiero es, ¿qué es lo que quiero? Yo tengo mi problema, pero entonces yo quiero, ¿qué quiero hacer de ese problema? ¿Quiero clasificar las propiedades de algo? ¿Quiero describir una gráfica? Pero no predicciones, nada más decir cómo está. Quiero presentar el estado del aprendizaje de las matemáticas en Nayarit. Pues entonces es descriptivo. Quiero presentar el panorama de personas con diabetes en Nayarit, en México o alrededor del mundo. Pues es descriptivo. Porque lo único que quieres es conocer, hacer diagnósticos, cómo están las cosas.
Y eso te va a determinar lo siguiente. El número de variables. Por ejemplo, el descriptivo, un ejemplo de descriptivo es el censo. El censo se aplica en todas las partes del mundo. Y ellos hacen la variable, pues es la población mundial, pero la variable también, la población mundial, y las muestras las muestras que toman pues son determinados lugares, pero la variable genérica es conocer las características de las personas y luego ya después se hacen subvariables o también le llaman variables, que significa que de una población lo que se quiere conocer son el estado de la salud, la forma de vida, los ingresos, el número de integrantes en una familia, y entonces empiezan a hacerse diversas variables que se van a, de todas maneras, a analizar a través de un análisis descriptivo. Entonces, si nosotros decimos correlacional, entonces queremos saber qué tanto se impacta una cosa con la otra. Queremos saber si el estrés tiene relación o influye en el aprendizaje, pero nada más. Queremos saber si hay o no correlación entre esas dos variables. Una variable sería mi estrés y otra variable sería el aprendizaje. Una variable sería la inyección, por ejemplo, un cierto medicamento nuevo, y la variable sería la respuesta. Pero nada más quiero saber si sí afectó o no. Ah, bueno, entonces estaré en un estudio correlacional. Pero si yo quiero conocer las causas de algo, quiero saber cuáles son las causas, qué está provocando que los estudiantes no aprendan, qué está provocando los altos índices de estrés, qué está provocando los problemas, el hambre. ¿Qué quiero? Si yo quiero conocer las causas, entonces estaré hablando de un alcance explicativo o causal. Y aquí, sí o sí, estadística inferencial. Puede ser paramétrica, dependiendo de las características de los datos, o puede ser no paramétrica, también, por lo mismo. Bueno, entonces, si tenemos claro el alcance, ya inmediatamente, si ustedes fijan, ya inmediatamente sabré cómo va el tema de los objetivos. Entonces, ¿qué se va a investigar? El alcance. ¿Cuál es el alcance que tú quieres en tu investigación? Y eso te va a determinar el alcance, dijimos, que sería exploratorio descriptivo. Tienes que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser? Y el tipo, ¿qué tipo? ¿Experimental o no experimental? También se le llama observacional al no experimental. Significa, ¿cómo voy a recopilar los datos? ¿Voy a hacer un experimento o lo voy a hacer una encuesta nada más? Observacional. O voy a observacional o nada más recopilo mis datos, ¿no? Entonces, en ese y el enfoque, aquí es donde uno de los compañeros hablaba. ¿Cuantitativo o descriptivo? O sea, ¿qué significa cuantitativo o descriptivo? Digo, perdón, cuantitativo o cualitativo. ¿Qué significará? Bueno, pues el tipo de datos que voy a tener. El tipo de datos, no sé si se puede descargar. Bueno, entonces, seguimos. Ahora, miren lo que les presento. Estos
Y yo no me los inventé, ahí los recopilé con Arias, Covinos y Cázares. Si tú tienes una exploratoria, ahí están los verbos que puedes utilizar para describir el objetivo. El análisis descriptivo, pues te permite clasificar, medir, cualificar, establecer, correlacionar. Todos esos verbos los podemos utilizar de acuerdo con el alcance de la investigación que yo he escogido. Entonces, ya me voy direccionando, ¿se fijan? Ya vamos tomando una dirección. Y entonces viene aquí uno de los principales problemas. Aquí lo que dice ahí, la redacción de todos los apartados del artículo, bueno, en este caso, o del estudio, alrededor de las variables. Es decir, si yo ya he definido, si yo ya el enfoque en las variables, qué variables voy a estudiar, estaré hablando de una investigación alineada. Porque también los alcances, incluso cuando yo escojo el alcance de la investigación, yo ya sé si voy a estudiar estadística descriptiva o inferencial. Si yo agarro aquí esta de, a ver, voy a agarrar un lápiz, anotaciones. Si yo agarro toda esta, voy a agarrar la estadística descriptiva, que puede ser la mediana, la moda, la media, para caracterizar la información que yo recopile, bien sea como haya, si es cuantitativa, si es cualitativa, o si es numérica, digo, si es cuantitativa o si es cualitativa. Pero si yo agarro esta, entonces, aquí sí, si vas a comparar, pues ya te está indicando que vas a agarrar, por ejemplo, una prueba que te permita hacer la comparación. Si es de dos grupos, por ejemplo, te descubren. Pero había que ver si cumplen para utilizar la estadística paramétrica o la no paramétrica. Entonces, tendríamos ahí que tener, ¿se fijan? O sea, tener el alcance de investigación ya me marcó una ruta. Ya me está definiendo una ruta establecida. Entonces, ya después de esto, ahora, ya tenemos ahí los objetivos, los verbos para escribir los objetivos y qué ruta metodológica voy a tener. Entonces, yo ya estaré teniendo una investigación alineada. Es decir, mi visión panorámica antes de comenzar ya está clara. Ya está claro qué voy a hacer, para dónde le voy a dar. Y entonces, la redacción de todos los apartados gira alrededor de las variables, lo que decíamos de la alineación de la investigación. O sea, en la introducción, ahí el problema, las evidencias, el objetivo, todo está alrededor de las variables. O la metodología, técnicas e instrumentos para decir las variables. Por ejemplo, si yo ya sé que va a ser experimental u observacional, entonces yo ya sé que cómo voy a recopilar los datos, ¿no? Y los resultados, no, o sea, tendré que agarrar el objetivo, la hipótesis o la pregunta y darle respuesta o darle continuación. Entonces, no, eso significa la alineación.
que estemos por la misma línea, por la misma trayectoria que hayamos definido. Eso es. Y en las discusiones, fíjense, se comparten los resultados de la bibliografía, o sea, es decir, la bibliografía que han consultado, ¿qué tal? ¿Cómo si se compara con los resultados que ustedes encontraron? Eso significan las discusiones. Y estaremos hablando de una investigación bien alineada. Y una tesis, ya la mandan a revisar, les hacen sus observaciones, pero si está alineada no habrá observaciones o serán de otro tipo. Por eso la importancia de tener una investigación bien alineada. Y bueno, establecer metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible. Es decir, aquel problema que teníamos, luego ya definí, le marqué la trayectoria y entonces ya sé para dónde voy. Eso que parecía invisible, ya ahora ya tiene un sentido y una dirección. Y si tiene un sentido y una dirección, yo me puedo enfocar en elaborar los detalles de esa investigación. Entonces, eso es lo que hemos de tener claro antes de redactar para poder redactar los objetivos, tendría yo que conocer los alcances para poder decir, esta es mi ruta. Y ahora sí, pero ya vengo con historia. Es decir, cuando yo entro al método, yo ya vengo con una historia. Y entonces, esa historia que esa dirección que yo ya traigo, cuando yo redacté mis objetivos, yo ya definí la trayectoria metodológica que va a guiar mi investigación. Y entonces, vamos a los detalles, porque el panorama ya lo teníamos. Y a ver, decimos, enfoque. ¿Qué tipo de datos voy a recopilar? ¿Numéricos o no numéricos? ¿O de los dos? ¿De qué tipos de datos voy a recopilar? Entonces, si yo lo puedo definir desde el alcance, yo ya definí qué tipo de investigación voy a hacer, entonces esta parte solamente la tengo que redactar. En este apartado se presenta una investigación cuyo enfoque es cuantitativo, dado que solamente se recopilan datos numéricos. Entonces, o mixta o cualitativa, dependiendo, pero ya lo tenemos claro porque ya decidimos en la investigación como nuestro rumbo. Y los alcances. Esto ya es un poquito más detallado todavía lo que teníamos. Pero ya estamos claros. En la otra presentación es exactamente lo mismo esto, pero un poquito más detallada, que no me gustaría leerla, pero que sí la tengan ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo habíamos definido. Tuvimos que tomar una decisión sobre cuál ruta de estas 4 me voy a ir, y eso me está marcando una trayectoria. Entonces, bueno, no me entretengo ahí mucho porque ya lo hicimos. O sea, curiosamente, el alcance aparece o
normalmente el alcance de una investigación se presenta hasta en el apartado del método, pero resulta que en el objetivo o en el qué voy a hacer, pues es primordial saber de qué tipos de alcances, ¿no? Todas las investigaciones que hagas van a caber en estos 4, pero cada uno de esos 4 tiene su propio rumbo, metodológicamente hablando. Entonces, yo digo, bueno, si ya tengo un rumbo metodológico, entonces esto ya va agarrando, ya no es un múltiples caminos, ya tenemos una dirección establecida. Y luego, ¿qué decíamos? ¿Es experimental o no experimental? Y bueno, y si yo digo que es experimental, puede ser de 3 tipos. ¿De qué depende? Pues depende del tipo de muestreo que yo seleccione. Para yo decir, no, pues este experimento puro, pues experimento o pre-experimento, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un estudio piloto de un recurso didáctico que elaboro, pues yo puedo hacer un pre-experimental. O sea, no necesito tener o aplicar una técnica de muestra, un muestreo probabilístico, ¿no? Puede ser no probabilístico. Por ejemplo, puedo probarla en el grupo que ya me asignaron a mí, que yo ya estoy dando clases y que yo ya lo tengo. Y esa es una muestra no probabilística. Y eso me hace que mi investigación, que el diseño de investigación sea preexperimental. Dentro de la parte, es experimental, pero es preexperimental porque no cumple el criterio de muestreo para que sea experimento puro, por ejemplo, que es cuando existe un control absoluto de las variables. Pero yo digo, no experimental, o también se le llama observacional. O aquí en Miguel dice mixta. Bueno, una investigación mixta también se puede. Nada más que aclaremos algo. Una cosa, no, bueno, me voy a ir para atrás, a ver, ¿eh? No había visto, a ver, la mixta. Una investigación mixta, lo único que tienes que tener en cuenta, Miguel Ángel, que cuando una investigación es mixta, tú tendrás que darle los 2. Por ejemplo, yo hace tiempo hice una investigación mixta, cómo influyen las emociones en el aprendizaje de las matemáticas. Y fue mixta. Entonces, lo que tienes para tener los datos cuantitativos, yo lo que usé fue una encuesta de opción múltiple. Y luego la categoricé y le puse números. 1, 2, 3 de respuesta. Para tener los datos cualitativos, puse una pregunta abierta, pero la misma pregunta, pero una en opción cerrada y en opción abierta. Y de esa manera, con la misma pregunta, yo tuve datos cualitativos y cuantitativos. Y entonces, lo que hice en esa investigación, el diseño que mejor se ajustó fue el de triangulación concurrente, que es para diseños mixtos. Entonces, estuve comparando lo que decían en los datos quanti y en los datos quali. Por ejemplo, cuando respondo matemáticas, cuando en la clase de matemáticas siento miedo. La pregunta abierta, ¿y sí o no? Ahí está. Dicotómica la respuesta. ¿Y por qué? Porque nada más respondió sí o no. O la otra, en la clase de matemáticas siento miedo, ¿cuándo? Y respuesta abierta. Y entonces yo pude triangular las respuestas de las preguntas de opción cerrada, cuantitativas,
y cualitativas. Los datos cualitativos con los datos cuantitativos los hice una triangulación concurrente. Entonces, bueno, ahora, eso es cuando la hago mixta. Obviamente que tienes que tener claro que estás como haciendo dos investigaciones en una, ¿no? Pero a veces es muy importante porque te puede aclarar. En el caso mío, me aclaraba muy bien yo había visto otra pregunta, pero había visto otra pregunta que era relacionada con los alcances. A ver, colombiano. A ver, hay varias, perdón. Me estaba, a ver, entonces. Ajá. Aquí está. Los alcances de investigación solo se presentan en el enfoque cuantitativo o cualitativo, o también estos alcances en cuanti. Ah, no, es que excelente pregunta. La vi así, pero no la había leído con detalle. Excelente pregunta. El enfoque de la investigación es una cosa y los datos que recolectes es otra. Es decir, si decimos, yo voy a hacer una investigación descriptiva, pero quiero hacer una investigación descriptiva, pero con datos cualitativos, claro que se puede. Con datos cuantitativos, claro que se puede. Pero para poder, por ejemplo, hacer las escalas de, aquí está, a ver, lo que pasa es que utilicé la escala de Likert, sí, mi asesora me cerró el paso y la dirección de tesis la denominó cualitativa etnográfica. Bueno, lo que pasa es que una escala de tipo Likert, tú la puedes categorizar como 1, 2, 3 y 4, pues ya la haces numérica. Pero sí tiene que ver mucho más que con el tipo, el enfoque, tiene que ver con la orientación de los directores, porque recuerden que en el hacer investigación existe diversidad de opiniones. Entonces, bueno, sí se puede manejar una escala de tipo Likert como una investigación cuantitativa. Pero, bueno, pues tendríamos que poner los argumentos, pero sí se puede, ¿no? En la mayoría de en todos los autores que he leído, sí es posible. O sea, sí la puedes manejar como cualitativa etnográfica, claro que sí, pero también la puedes mantener como descriptiva. ¿De qué va a depender? De cualitativa, por ejemplo, es más, me acaban de dar una idea para posteriormente actualizar la presentación en la que pudiera yo presentar un enfoque, los enfoques con datos cualitativos y cuantitativos para conocer la diferencia. Eso estaría interesante. Me voy a poner de meta ponerlo. Sí, claro, depende o sea, como estaba planteando los objetivos de investigación según problema y el alcance. Bueno, sí. La investigación, bueno, no sé si depende de la problemática.
Sí, depende de la problemática y acuérdate, depende de tu objetivo, ¿verdad? ¿Qué tanto quieras, hasta dónde llegar? Recordemos que cuando estamos haciendo una tesis o cualquier investigación, yo quiero decirles que en la tesis de doctorado se me ocurrió tomar nada más 2 variables, pero cada una de esas variables tenía categorías, como una tenía 8 y otra tenía 7. No, hombre, un demonial de trabajo, ¿no? Entonces, seamos específicos y porque en una sola investigación no se puede. De hecho, yo tengo alrededor de 25 años trabajando las emociones en el aprendizaje matemático. Y derivado de lo que pasa, pues, derivado de lo que encuentro, elaboro recursos, luego los pruebo, pero todo es alrededor de la motivación, porque es un problema severo. O sea, para poder aprender matemáticas o lo que sea, se ocupa estar motivado. Entonces, quiere decir que las causas de la motivación, o sea, tan solo la motivación, fíjense, la pura motivación para aprender inglés, para aprender francés, para aprender matemáticas, da para hacer investigaciones de todo tipo de alcance y de todo tipo de recolección de datos. Yo puedo hacer una investigación para identificar por las causas por las cuales no aprenden los estudiantes y puedo hacer un estudio multivariable de carácter causal y de enfoque causal y yo voy a describir las causas, pero también lo puedo hacer descriptivo donde yo digo la motivación de los estudiantes de tal escuela está en baja, alta, mediana. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. Una sola variable de investigación o un solo objetivo, un solo problema, decíamos que puede tener múltiples investigaciones. Uno de los errores que cometemos cuando de investigación se trata es precisamente que queremos abarcarlo todo, no un pedacito, ¿no? Y entonces cuando se nos desalinea, porque empezamos a veces con una cosa en el objetivo y luego nos vamos con otro metodológico. Por ejemplo, si yo quiero conocer las causas, quiero hacer una explicativo causal, pero le pongo en el objetivo describir las características de los estudiantes de X escuela. Y abajo en el diseño experimental le pongo que voy a utilizar una estadística paramétrica, pues no coincide. Está desalineado, no corresponde. Lo que yo estoy diciendo en el objetivo es una cosa y lo que yo estoy haciendo en el método es otra. Entonces, aquí tengo otra pregunta, la investigación-acción. La investigación-acción es muy utilizada en preescolar, yo la he visto más, porque es una investigación de carácter cualitativo, donde el investigador se convierte en parte de la población o muestra. Se mete en la población, he visto estudios investigadores que van y se meten allá con los wixárika y allá se están, ¿para qué? Para estudiar la población. Pero los datos que puedan recolectar pueden ser cualitativos, sí, porque pueden describir las características, pero también puede recoger cuantitativos datos. Entonces, depende de qué alcances quieras hacer en una investigación y qué tipo de datos te interese recopilar, ¿no? Entonces, eso es lo que... y la investigación-acción la he visto más en niños porque los maestros hasta se meten a jugar con los niños. Entonces, me ha cautivado bastante. Bueno,
En la no experimental, pues son u observacional, son cuando no podemos, no es experimental, observacional o a través de cuestionarios. Y existen dos características: cuando se recogen los datos en un solo momento, en un solo cuestionario, o cuando se recogen a través del tiempo de 2, 3 años, 2, 3 semestres o 2, 3 meses. Entonces, muy bien. Aquí, bueno, aquí tengo una frase: lo importante era siempre saber a dónde se quería llegar, que una vez sabiendo eso, todo lo demás se iría resolviendo, ¿no? Con esa frase concluiremos este apartado y dale, hicieron 2 encuestas en junio. ¿Qué tipo de investigación sería? Voy a permitirme un minuto para ir a traerme mi cargador, porque acabo de notar que ya se me va a acabar la pila, pero vayan pensando en sus preguntas, bueno, aparte de estas, ¿no? Ahorita regreso para hacer ese último comentario, pero ya hemos terminado con la conversación preparada para este día. Bueno, ya volví. Entonces, aquí estaremos. Voy a leer estoy trabajando con niños en un colegio. El título es La música como herramienta de solución al problema de vulnerabilidad infantil. Estamos rescatando música mexicana antigua, cantos y juegos de rondas infantiles con la finalidad de apoyarlos a salir de esa vulnerabilidad causada por COVID. Hicieron ya 2 encuestas sobre lo que les parecieron los recitales en los que participan. El proyecto termina en junio. ¿Qué tipo de investigación sería esta? Bueno, estoy trabajando, fíjense. ¿Qué tipo de investigación sería? ¿Te refieres a cualitativa o cuantitativa? ¿O a qué te refieres, Gerardo? O sea, es que como que en general uno piensa, va a investigar, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ahorita hablaron investigación, acción. Sí. Hay muchas como denominaciones, ¿verdad? Pero a la vez también como mi duda es, estamos trabajando a veces haciendo muchas cosas, tratando de resolver problemas, pero nos falta plantear todo lo que se está diciendo ahorita. Claro. Para poder participar, por ejemplo, en coloquios, seminarios, divulgarlos. Así Sobre todo es. en música, no nos preparan en todo esto, ¿no? Uno tocas y ya. Exacto. Pero lo importante es cuál es el impacto de todo eso. Por ejemplo, en el PRODEP, usted sabe, nos preguntan, ¿cuál es el valor agregado para tu investigación? Es una pregunta que a mí se me hizo muy seria. Digo, oye, pues tienen razón, porque a veces no, es que yo investigo. Pues sí, pero ¿qué investigas si realmente impacta? Claro. Entonces, y es que acabas de tocar un punto muy interesante, ¿no? La música, es que se trata de interconectar cuando investigamos, porque imagínense lo grandioso. O sea, aquí, pues tu población son los niños y la música es una variable que están usando
para disminuir la vulnerabilidad, ¿verdad? Y están la música mexicana. Porque Sí, fíjate, aquí ya estás usando varias variables. Cuando dices música mexicana antigua, cantos y juegos de rondas infantiles. Entonces, la música de juegos o los juegos. Y cuando le metes muchas variables para salir de la vulnerabilidad causada por COVID. ¿Y qué estudiaron en esas encuestas? Bueno, ahí a los niños se les hicieron unas encuestas muy sencillas, preguntándoles que qué les había parecido los recitales, porque tocaron con la orquesta del Centro de Estudios Musicales, cantaron 2 canciones mexicanas antiguitas, pero muy buenas, muy bonitas. Hubo como 500 gentes ahí en la Alameda de Saltillo. Pero hay algunos niños pues decían, ay, es que habla de amor la canción. Y otros, ay, es que hay otra que se llamaba el Zarape de Saltillo y dijeron, ay, es que habla de nuestra localidad. Otros decían de nuestra nación. Pues son niños chiquitos, ¿no? Pero ahorita no hemos sacado las conclusiones de esto porque, bueno, queremos terminar en junio pues para ver qué, ¿verdad? ¿Qué sacamos de ahí? Incluso también invité a un psicólogo que está en la escuela y les puso un dibujo. Todavía tampoco le digo que interpretó él de ahí. Fíjate, tengo una impresión. Sí. Y ¿tú eres maestro de música? Sí, así es, trabajo en la Entonces escuela. tu grupo es por oportunidad, tu muestra, tu población. ¿Cómo es por oportunidad? Por oportunidad, o sea, en la población en la que estás es que te asignaron ese grupo, no escogiste a los elementos. No, es que yo trabajo en la universidad, doy clases en la universidad. Entonces, dentro de mi trabajo de investigación, gestión, escogimos trabajar con un grupo de niños. Ahí por ejemplo, a la directora del colegio la entrevistamos. Ya nos estuvo platicando cómo regresaron todos los niños, muchos, ¿verdad? Y dice, todos están en situación de vulnerabilidad, no porque sea un colegio de clase media o alta, no sufren vulnerabilidad, ¿verdad? Todos los niños no necesitan ser pobres. Pues lo que buscamos es eso, ¿verdad? Que sí buscamos algunos ya artículos que se han trabajado, que no se ha publicado de mucho de música en México, pero sí hay evidencia de que la música ayuda en todas las situaciones de este tipo. Sí. Bueno, entonces fíjate, tú lo que quieres es saber si hay relación entre la música y la disminución de la vulnerabilidad, entendiendo vulnerabilidad como... Pues la situación en que se encuentran los niños, ya sea social, afectiva, psicológica, académica, porque los niños Fíjate, vuelven con entonces, miedos. Entonces, si tú lo que quieres es saber si existe relación, tendrías que hacer un análisis correlacional. Convertir tus datos cualitativos en cuantitativos a través de categorizaciones, por ejemplo. Pero si tú quieres saber, por ejemplo, la música, pero hay diferentes tipos de música, si cuál es mejor, cuál les impacta más, o sea, si tú quieres una respuesta a las causas, entonces ella es una investigación causal, cuando quieres conocer las causas. Pero aquí tengo la impresión que puede ser de 2 tipos. Antes de hacer el experimento, ya lo deberías de tener resuelto. ¿A qué vas? Entonces, ¿qué es lo que vas a localizar? Es muy común, porque, por ejemplo, a mí me asignan, yo doy clases de matemáticas, me asignan mi grupo. Bueno, pues yo doy una práctica y de repente me gustó para hacer algo. Bueno, pues voy a recopilar una encuesta a ver qué hago, ¿no? ¿Ya? Pero cuando tú antes defines, bueno, yo quiero saber, ya tienes tus 2 variables, la vulnerabilidad
entendida con otras subvariables, porque dijiste que con lo cognitivo, lo social. Entonces, lo emocional también lo dijiste, ¿no? Entonces, estás usando bastantes variables, porque para saber la vulnerabilidad, tendrías que, ¿cómo impacta? Desglosar tu vulnerabilidad y tenías que ver cómo impacta la música en las emociones. ¿Cómo impacta la música en todas las categorías de vulnerabilidad que dijiste? Tendrías que responder. No, y si quieres saber cómo impacta, es un estudio causal. Pero si no, si nada más quieres saber si impacta, entonces es un estudio correlacional. Pero si nada más quieres decir, caracterizar cómo se comportaron los niños cuando les pusiste la música y tú dices que estos se pusieron alegres, y entonces lo puedes hacer descriptivo. Análisis descriptivo sería. Descriptivo, que es con gráficos, te sirve la estadística descriptiva para hacerlo, que ese descriptivo es el más rápido. No quiere decir mejor o peor, ninguno es mejor o peor. Todos tienen que ver con el propósito, ¿no? Entonces, pero si le pones 2 o 3 enfoques, ya de entrada son varias variables. Porque si yo le quito vulnerabilidad, le quito la palabra vulnerabilidad, te quedaría cómo impacta fíjate, te quedarían varias relaciones. ¿Cómo impacta la música en las emociones? ¿Cómo impacta la música en la socialización? ¿Cómo impacta la música en la cognición? ¿Verdad? Y de todas esas, ya casi parecen tres investigaciones, ¿no? Entonces, es como dijo desde el principio, ¿verdad? O sea, un problema da tiene para... muchas, sí. Pues aquí salieron... Y también un mismo problema, tú puedes hacer múltiples investigaciones y múltiples enfoques. Ya Con tus mismas variables, tú puedes hacer múltiples enfoques. Por eso tienes que tener claridad de los enfoques. ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque no es mala una tesis que describe. Tampoco tiene que ser causal, que te haga meterte a todos los software estadísticos y manejar el SPS y todo eso. No es menor. Que sea cualitativa, que solamente sea que se describan las historias tal cual, totalmente cualitativa. O sea, por ejemplo, tú le pones la música a los niños y luego tú puedes describir cómo los vistes en las emociones, describir, fíjate, o sea, redactar ellos tus observaciones, sin necesidad de categorizar, sin necesidad de nada. Nada más puedes decir, en la música mexicana, estos se pusieron contentos, o sea, lo que tú hayas observado. Y ya eso también es muy válido para hacer una investigación. Entonces, te da tus variables que estás utilizando, te da para mucho. Y entonces tú tendrías que decidir qué vas a hacer, porque aparte, si le metemos la música, también la subcategorizaste. El impacto, por ejemplo, el impacto de la música mexicana en la vulnerabilidad, eso te va a implicar, fíjate, te va a implicar hacer la música en las emociones, en la cognición y en lo social. La música mexicana. Y luego, si le pones otro tipo de música, igual, para poder concluir cómo impacta en la vulnerabilidad. En mi opinión, tienen muchas variables. No, pues ya me alumbró usted, de ahí salen muchos artículos y hasta tesis, como está diciendo. Y tú puedes, con los mismos resultados, irte a diferentes, cada enfoque hacer una investigación, un artículo. Entonces, y puedes agarrar de 2 variables, por ejemplo, la música ¿qué dijiste? En las emociones. Entonces, y ya con eso, ya te dice mucho, porque la clasificación de emociones son 8, mínimo.
O sea, la tristeza, alegría, ya le tienes que poner ahí si le dio tristeza, alegría, o que diga, o si está chiquito, tu observación, o la observación del papá o la mamá, ¿no? Y ya. Porque te da para mucho, y entonces si te da para mucho vas a tener que trabajar mucho y no vas a avanzar. Pues Y hay que el aprender propósito, mucho. fíjense, y el propósito de aprender a investigar es conocer los caminos. O sea, claro que todo empieza por resolver un problema, pero no podemos ser, en un inicio, no podemos resolverlo todo primero porque estamos aprendiendo. Entonces, si agarramos nuestra ruta, y ahí nos vamos, entonces, bueno, ok, ya. Ahora agarro otra ruta. Ahorita yo nunca en mi vida había hecho esto, pero ahora voy a hacer una investigación que también es una muestra por oportunidad, porque son los muchachos que me asignaron para dar clase. Entonces, yo lo que quiero hacer es recopilar información para poder hacer los 4 enfoques. Es decir, los mismos datos irlos caracterizando con los diferentes hasta el grado de llegar a tener las causas, ¿no? En este caso de la geometría, el aprendizaje de la geometría. Entonces, voy a hacer preguntas que me permitan describir el estado, el gusto de la geometría en prepa, en una prepa específica. Y luego después voy a meterle un estadístico para ver las causas por las cuales le voy a meter varias variables para ver cuáles son las variables que más ayudan al aprendizaje de la geometría, y también quiero ver cuáles son las variables que más perjudican. Entonces, a ese ya le voy a tener que meter estadístico, pero son 4. Hasta hice 4 equipos, porque la clase tiene que ver con investigación, entonces hice 4 equipos. Cada uno de los equipos va a ser un enfoque distinto. Y entonces después los vamos a presentar los resultados y la misma población, los mismos datos, posiblemente los datos un poco diferentes, las preguntas, pero me van a servir para diagnosticar o para estudiar la misma población a través de diferentes tipos de investigaciones. Y bueno, no sé si te respondí, Gerardo, te compliqué. No te escucho, creo que tienes apagado tu micrófono. Así le digo, pues no, me alumbró mucho, me dio mucha luz para saber todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Hay que aprender, hay que prepararse, y ojalá siga usted ahí organizando más cursos de investigación. Qué bueno que a partir del COVID se dio la oportunidad de tener este tipo de cursos. Muchas gracias. No, gracias a ti, nos internacionalizamos. Y ahora nos podemos conocer de diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, en el caso de, aquí voy a contestar la última pregunta porque no quiero ser ofensiva con sus tiempos. Entonces, estoy definiendo mi investigación, deseo proponer un modelo campus virtual para el Departamento de Investigación de Estudios Avanzados, de manera que se pueda ofrecer la modalidad a distancia. Proponer un modelo y campos de investigación para el Departamento de Investigación. Mildred, ¿todavía estás aquí? Creo que ya no. Bueno. Bien, bueno, estoy viendo las preguntas para hacer una respuesta global. Invertir los datos cuanti en quali. Bien, miren, hay mucho que decir. Entonces,
me parece que podríamos me parece que podríamos me parece que podríamos, no sé cómo apagar esto. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, no quisiera abusar de sus tiempos, pero yo les prometo una próxima conferencia para afinar los detalles. Me encantó mucho ver las preguntas y lo más importante que creo que es acotar los problemas. Tal vez trabajemos en el 1 y en el 2. O sea, el problema y en los objetivos, ¿no? Entonces, incluso, sí, la grabación va a estar en YouTube, ¿eh? Entonces, el próximo sábado, yo pienso que también se va a organizar, le vamos a seguir. Y sí, Eduardo, que Edward quiere comentar algo. Adelante, Edward. Sí, doctora, muchas gracias. Saludarlo desde Perú igual. Quisiera hacerle una consulta concreta, ¿no? ¿En qué momento uno puede definir si va a irse por el enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿no? ¿En la presentación del problema, en el planteamiento de objetivos, o en qué momento, doctora? Gracias. Claro, cuando tú estás definiendo los objetivos, mira, lo que digas, ahora sí que el pez por su boca muere. Y otro dicho que dice, tu boca es medida. Los objetivos te van a dirigir los objetivos te van a dirigir hacia tu método. No le puedes meter un verbo descriptivo y usar uno causal, por ejemplo. No puedes. Tiene que estar alineada la investigación. Entonces, les vamos a hacer otra conferencia en donde podamos seguir detallando más. No se imaginan lo importante que han sido las preguntas que ustedes tienen. Incluso me llevo la emoción de prepararles uno sobre variables. Porque escuché que variables cualitativas o cuantitativas y resulta que podemos ir y venir según. Entonces tenemos que aclararnos, ¿verdad? Tenemos que tener claro lo que vamos a hacer. O sea, es como cuando tú vas a escoger en el tema de los objetivos, ahí, escoges la ruta, ¿no? Y sobre esa no te vas a salir. Entonces, bueno, pues me ha gustado mucho estar con ustedes. El tema de las variables, sí, es un tema bien apasionante porque confunde tanto. Yo les digo variable dicotómica y digo, ¿este qué? Bueno, significa que tiene dos opciones, nada más, ¿sí o no? Hombre o mujer. Entonces, vamos a hablar de variables y sus clasificaciones y cuándo usar unas y cuándo usar otras. Eso sería un tema posterior. Les agradezco mucho, infinitamente su colaboración, su participación y un honor siempre estar compartiendo con ustedes. Nos Muchas vemos. gracias, doctora Ana Luisa. Estamos en contacto. Un abrazo. Abrazos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. No había visto el número de participantes. Muy bien, adiós. Un honor. Nos vemos la próxima semana.